trabajo que se deriva de la encuesta que aplicaron a todo el estado en secundarias generales, con el sentido de indagar cuáles eran los elementos en los que consideraban ustedes que deberíamos trabajar más. Entonces, el 11 de noviembre nos dieron los resultados y para nuestra zona, el 95% de los profesores manifestó que es necesario que trabajemos nuevamente la planeación didáctica en la nueva escuela mexicana. Y yo lo creo correcto, lo creo adecuado, porque es algo tan importante que estamos trabajando con una mirada profunda. Es decir, la nueva escuela mexicana es un proyecto de grandes alcances y como tal debemos irlo dorando poco a poco. Debemos irlo cocinando a fuego lento. Debemos avanzar, detenernos, revisar cuáles son los temas en los que consideramos que aún tenemos dificultades para que nosotros podamos retomar el tema. Entonces, eso fue el 11 de noviembre, cuando nos dieron el informe. Posteriormente, nuestras autoridades nos dijeron, después de que ya conocieron el informe, ¿qué están haciendo ustedes como supervisores? Entonces, la respuesta está aquí. Organizamos un seminario, entonces quiero que pongan atención porque quiero que sepan cómo está estructurado el seminario. Organizamos un seminario y les pedimos que trajeran este cuadernillo. Yo no veo que lo traigan. 1, levanten sus cuadernillos. 2, 3, 4, 5. El 95% podremos decir, no veo el 95% de los cuadernillos. Entonces, maestros, el asunto es que no queremos que se replique ese 95%, 95%, 95%. Sin el cuadernillo no vamos a poder trabajar, maestras. Si no lo tienen impreso, que es lo más adecuado para que vayan subrayando, pues deben de traerlo en su computadora, en el celular, que es muy complicado poderlo trabajar. Bueno, este seminario, los maestros que van llegando, vamos a darles un minuto para que se incorporen, puedan estar con la mente alerta aquí en su lugar. Entonces, el cuadernillo es de 3 sesiones. En la primera sesión, que es esta, fíjense bien, maestros, porque en lo elemental, cuando les digo, deben traer su cuadernillo para que trabajemos y no lo traen, entonces en lo elemental no hay condiciones para avanzar. En la primera sesión, que es esta, vamos a hablar del encuadre, de cómo está estructurado el seminario. En la segunda sesión haremos una gira por sus escuelas. Entonces, primera sesión, encuadre. Segunda sesión, taller. Vamos a tallerear este material. Es decir, en las escuelas nos vamos a reunir por campos formativos y vamos a ir a ver el campo de lenguajes. ¿Con qué metodología van a trabajar o están trabajando? Y vamos a ver cómo se desagrega esa metodología. Y así cada uno de los 4 campos formativos. Esa es la segunda sesión. Lo iremos haciendo de manera itinerante. Iremos a una, a otra escuela. En las escuelas pequeñas los reuniremos con otra para que podamos trabajar y eso tendrá que ser a la brevedad. Segunda sesión, entonces, es un taller. Hay algunos compañeros allá afuera, no pertenecen a la zona. Bueno, está bien. Gracias. Y en la tercera sesión, fíjense bien, en la tercera sesión es el punto de quiebre. En la tercera sesión vamos a organizar un coloquio. Un coloquio en el que le vamos a decir de manera aleatoria al equipo 1, que si los queremos identificar con un número, puede ser el campo de lenguajes. Maestros, en el consejo técnico de la quinta sesión, acá, estando todo el colegiado de la zona en pleno, aquí, en un coloquio, díganos ustedes cómo planearon, cómo desarrollaron sus actividades y cómo evaluaron. Ese trabajo será en un aproximado de 15 minutos.
Y en esa quinta sesión, en la sede que corresponda, pasarán 4 equipos, uno de cada campo, uno de cada escuela. Y en la séptima sesión pasarán otros 4 equipos y ahí cerramos el ciclo escolar, porque recuerden que la octava sesión es un consejo con temas al interior de su escuela. Por tal motivo, yo les he pedido a los directivos que en la próxima sesión, que es la cuarta, que es el trabajo entre escuelas, o mejor dicho, en su escuela, dediquen por lo menos 1 hora a trabajar este cuadernillo. Aquí vienen las actividades. ¿Y por qué, si ya ustedes eligieron el tema, si ya tenemos la relación de temas, por qué les sugiero que trabajen este cuadernillo? Insisto, porque el 95% manifestó, el 95% de los maestros de acá manifestaron que era necesario que se siguiera trabajando la planeación didáctica. Entonces, por esa razón, el otro 5% manifestó trabajar el tema de la evaluación formativa. Bueno, dicho esto, nos vamos a pasar a la, estamos en la portadilla, nos vamos a pasar a la primera página. Los que tengan su cuadernillo, lo toman, y los que no, con un cuadernillo imaginario. Entonces, imaginario es en página 1. Entonces, veamos. En la sesión 1, insisto, acuérdense que son 3 sesiones. Esta únicamente vamos a hablar del encuadre. Únicamente le estoy diciendo cómo va a estar operándose el seminario. En la sesión 1 nos habla, el tema 1 dice metodologías sociocríticas, con las metodologías que estamos trabajando. Entonces nosotros tenemos que aclarar por qué se llaman metodologías sociocríticas, o por qué del cúmulo, o por qué del universo de metodologías los que trazan la política educativa del país deciden utilizar estas metodologías sociocríticas. Y eso es, les comento esto para que ustedes identifiquen, maestras y maestros, que ya no podemos estar trabajando como trabajábamos tradicionalmente. Es decir, el dictado, la lectura, los ejercicios, así de manera rutinaria, ahorita los vamos a poner momentáneamente en un museo de la didáctica mexicana. Ahorita necesitamos trabajar con las metodologías sociocríticas. ¿Y por qué se llaman así o por qué las titulan así? Metodologías sociocríticas porque el maestro, sus estudiantes, deben observar lo que ocurre en la sociedad, es decir, en su contexto. En la sociedad, pues, en su contexto es su grupo, sus patios, su comunidad y en el mundo entero. ¿Desde dónde lo van a observar? Desde su propia disciplina, desde el español, desde el inglés, desde el arte, desde la ciencia, la química, la física, la matemática, las tecnologías. Entonces tienen que observar qué es lo que está ocurriendo y luego tienen que hacer una crítica en el salón de clase con sus PDA, con sus contenidos. Entonces, como ustedes pueden ver, el dictado no cabe en estas metodologías. Los ejercicios, los 20 ejercicios en el pizarrón no caben. Tenemos que hacer un análisis de qué está pasando. Y ahí les pongo un ejemplo, la alimentación. La alimentación se puede hacer un análisis desde todos los campos formativos, desde todas las disciplinas. Y luego, entonces, el contexto es la información que nosotros debemos llevar al aula y analizarla. Desde el campo formativo, desde sus conocimientos pedagógicos, sus conocimientos científicos, técnicos, etcétera, tienen ustedes que ir haciendo eso. Por eso, metodologías sociocríticas, porque hacen una crítica a lo que ocurre en la sociedad. Entonces, es el primer elemento para la planeación, observar qué es lo que ocurre en el contexto, y luego ahí mismo, en la página 1, ya aclaramos por qué metodologías sociocríticas. Dicen que todas las metodologías sociocríticas abordan un problema de contexto. Miren, les voy a poner un ejemplo que trabajaron los maestros de ciencias y de matemáticas.
Digo porque lo tengo muy presente. Aprovecho para hacer un paréntesis y para felicitar amplia, profunda y de manera muy sentida a todos los maestros que participan en algún proyecto. Y los felicito porque desde mi análisis están interpretando la filosofía de la nueva escuela mexicana. Entonces la nueva escuela mexicana es como una melodía. Hay que saberla interpretar, hay que alcanzar los tonos para que se pueda operar. Si no lo hacemos así, es muy probable que hagamos un disparate o un Frankenstein educativo, como dice Philippe Miriam. Entonces, se trata de que la vayamos interpretando. Entonces, a todos los maestros, que los tengo bien identificados, que han participado en un proyecto de cualquier tipo, mi reconocimiento y mi respeto. Entonces les decía, ¿qué hicieron los maestros de ciencias y de matemáticas? Su proyecto, su PDA creo que hablaba de la energía. Específicamente no lo recuerdo. Entonces dicen, ¿qué con la energía? ¿Cómo se transforma? Y entonces analizan el tema de los calentadores solares, los que utilizamos en las casas. Ahora, la pregunta, ¿es un fenómeno social? Por supuesto. ¿Es un implemento, es un aparato que utilizamos cotidianamente? Por supuesto. Ahora vamos a trabajarlo, cómo se transforman las energías, etcétera. Finalmente, ahí está el agua caliente. Lo trabajaron en ciencias. Y luego en matemáticas dicen, bueno, ahora vamos a hacer una gráfica de cuánto cuesta el gas, ¿no? ¿Cuánto cuesta el gas? ¿Cuánto consume una familia de 4 personas? Utilizaron como base 4 personas. ¿Cuánto consumen de gas una familia de 4 personas durante un mes? ¿Y cuánto se ahorran en el caso de los que tienen calentador solar? Entonces, ¿cuánto cuesta la vida? Entonces, en física están analizando un problema del contexto, un problema que es cotidiano, que está en la casa o que no está. Y en matemáticas lo que están haciendo es calcular el costo de la vida. Eso es justamente un problema que está en el contexto familiar y que le hacen un análisis, una crítica desde el salón de clases, desde un PDA, desde un contenido, con la experiencia, con el bagaje de conocimientos del maestro. Y ahora cuando les preguntamos a los estudiantes si disfrutan el trabajo así, porque los estudiantes se fueron a las casas y les preguntaron a las familias que si tienen, en primer lugar, que si tienen calentador solar. Luego les preguntaron cuántos son de familia, luego cuánto gastan y luego hicieron una tabla donde nos presentaron cuánto ahorran, cuánto cuesta la vida, ¿no? Sobre todo en la educación secundaria, porque luego las niñas andan pensando que se enamoran y los estudiantes andan pensando que es fácil hacer una familia en secundaria cuando no tienen la noción de cuánto cuesta la vida. Entonces ahí si le metemos otro campo formativo, si le metemos otra disciplina, cabe bien desde el análisis. Entonces aquí el asunto es, hay que ir viendo del contenido que estoy manejando, cuántas disciplinas entran y cómo lo aborda mi compañero y cómo lo abordamos en conjunto. Esa es la nueva planeación didáctica. Y bueno, ahí en su misma página 1 dice campo formativo. ¿Quiénes son las disciplinas que participan o que están incorporadas en el campo formativo de lenguajes? Y ahí dicen español, inglés, artes. Y luego la segunda columna dice con qué metodología se trabajan esas disciplinas. Entonces vean, si paso por al grupo y veo que el maestro está dictando, y yo busco en este cuadernillo dictado, pues en ninguna actividad, en ningún campo dice dictado. En la columna 4, donde dice acciones, son las actividades que se sugiere hagan en el campo formativo, utilizando la metodología correspondiente. Entonces esa es la página 1. Y por ejemplo aquí pongo un caso holístico que lo pueden integrar desde todas las disciplinas, de todos los campos formativos, que tiene que ver con la alimentación. Y alguien puede decir, bueno, yo desde mi disciplina que es historia,
yo puedo hablar de cómo ha evolucionado el tema de la alimentación. Yo desde ciencias, el plato de buen comer, yo desde etcétera. Bueno, ahora vamos a brincar a la página 4 y ahí dice saberes en la primera columna. Es el segundo campo formativo, dice saberes y pensamiento científico. ¿Qué disciplinas están consideradas en este campo formativo? Matemáticas, ¿cuál otra? Física, ¿cuál otra? Química y biología, correcto. En la segunda columna habla de la metodología. ¿Qué metodología sugiere que se trabaje en estas? Aprendizaje basado en indagación bajo enfoque STEAM. Y luego en la tercera columna nos dice qué actividades podemos ir realizando. Dice informes de investigación como lo que hicieron los estudiantes al ir a las calles, a las casas, a preguntar qué con los costos de algún producto. Experimentos y demostración, modelos de sistemas biológicos, y ahí hay un largo etcétera, hacia abajo en esa columna. Luego en la cuarta columna, en las actividades, bueno, aquí en este cuadernillo dice en las acciones, en las actividades que podemos hacer, ahí nos narra 20 o 30 actividades. Entonces este cuadernillo, lo que les estoy dando es para que ustedes revisen desde la honestidad científica, decir, bueno, yo hacía esto y aquí no lo encuentro, pero me sugiere hacer esto y esto. Y entonces poder implementar en sus clases, en la cotidianidad de sus clases, en la vida diaria de sus clases, actividades como estas. Entonces, ahorita insisto, estamos en la primera sesión de este seminario. Luego en la siguiente página está el campo formativo número 3, ética, naturaleza y sociedades. ¿Qué disciplinas se manejan ahí o ahí están incorporadas? Formación cívica, ética, historia, geografía, etcétera. Bueno, ¿cuáles son cuál es la metodología sociocrítica que se trabaja o con la que se deben trabajar estas disciplinas? Aprendizaje basado en problemas, ABP. Luego en la tercera columna nos dice los productos que podemos ahí obtener son informes de investigación, prototipos, sitios web, aplicaciones móviles, trabajos en equipo, proyectos de investigación grupal, etcétera, debates, etcétera. Hay unas 20 o 30 actividades. Y en las acciones, ¿qué podemos hacer? Dice, podemos hacer debates, ensayos, esquemas, propuestas de solución, acciones de identificar problemas relevantes, definir, etcétera. Todas son las acciones, las actividades que se sugiere que se hagan durante la clase, pero de manera cotidiana, maestros. Entonces, ¿cuál es el punto crítico? ¿Cuál es el paso clave para que funcione la nueva escuela mexicana? Primero, la actitud, Segundo, tener este cuadernillo o tener otro parecido que tenga las actividades. Y tercero, dejar la nostalgia de trabajar como trabajábamos antes, maestros. Entonces ahora es experimentos, es ensayar. La nueva escuela mexicana, de acuerdo a lo que estoy observando, nunca va a estar totalmente acabada, sino que es un constante hacer, regresar, revisar, experimentar, intentar, documentarse, trabajo en equipo, trabajo como son los consejos técnicos, hablar, dialogar y entender qué es lo que estamos haciendo. Es decir, este proyecto de largo alcance necesitamos interpretarlo todos, ¿no? Entonces, por eso cuando yo veo que los maestros presentan sus proyectos y veo cómo se apega a esto, pues entiendo que los maestros están entendiendo con claridad qué con la nueva escuela mexicana, pero también veo lo otro, ¿no? Entonces, precisamente organizamos esto. Luego en la siguiente página dice el siguiente campo formativo del humano y lo comunitario.
Y ahí nos dice que disciplinas están incorporadas en este campo formativo. Luego en la segunda columna nos dice cuál es la metodología sociocrítica con la que se trabaja esta disciplina. Aprendizaje y servicio. Aquí entran el tema de las tecnologías, los talleres, como lo que estamos diciendo. Por ejemplo, con los talleres, con los compañeros que trabajan talleres, nos hemos reunido 2 veces, vamos a tener otras 2, 3 reuniones. Estamos diciendo, los talleres datan de la época de Moisés Sáenz. Cuando Moisés Sáenz imaginó cómo hacer los talleres, o por qué los talleres, o cuál es la relevancia de los talleres, se imaginó o pensó que los talleres deberían una opción de ocupación, de trabajo, un espacio laboral para los estudiantes que no tuvieran otra oportunidad en otra actividad profesional. Entonces, lo que estamos pidiendo ahora con los maestros de taller, estamos organizando en la última semana, cuando hacemos las actividades académicas, deportivas, culturales, etcétera, vamos a abrir un espacio, un día, un par de horas, 3 horas, para que hagamos una expoventa. Así es que el taller de carpintería pues nos va a presentar una silla, ¿cómo se llama? Un librero, etcétera. Los de corte nos van a presentar algunas prendas. Ahorita en la anterior demostración, presentaban unos avances, bufandas, en los de estructuras metálicas, presentaban algunos productos. Es decir, se trata de que los estudiantes, en su tránsito por el taller, puedan utilizar el asunto de las herramientas, para que puedan generar un empleo. ¿Es un problema de contexto? Por supuesto que es un problema de contexto. Necesitamos ver cómo se puede emplear el estudiante desde el conocimiento del manejo de las herramientas o de su participación en un taller. Les decía a los compañeros de taller, los futurólogos dicen que todo se está automatizando. Todo se está automatizando. En algunos centros comerciales ya andan los robots que te van orientando, las cajas ya no hay cajeras, ya vas y todo se está automatizando. Y estos mismos futurólogos dicen, si estamos en condiciones, o hay condiciones para que todo ya sea automatizado. Nada más que sin duda creería un déficit de empleos y una crisis social. Lo que va a ser más complicado es que los que meten las manos, por ejemplo, en el trabajo de las herramientas, un taller, que haya un desplazamiento, es decir, que lleguen otros, porque pues, aquel o aquella compañera que egrese de un taller, pues lo deseable es que sepa manejar unas herramientas y que sepa hacer una producción textil, de madera, de metales, etcétera. Entonces, ese es el otro proyecto. Aquí hay lugares, maestros, maestras, allá también hay lugares. Entonces, esa es la primera parte de este seminario. Luego, ya cuando vayamos a sus escuelas, a la gira, vamos a trabajar. Entonces, ahí ya vimos cuáles son las disciplinas, cuáles son los campos formativos, cuáles son las metodologías y lo que vamos a ver hoy, el tema de los ejes. Hasta ahí es la primera sesión. Insisto, estoy hablando del encuadre. Ustedes, cuando revisen su cuadernillo, en el deseable caso que lo tengan y que acaten las indicaciones, cuando revisen van a ver qué actividades hay. Luego en la segunda sesión, cuando vayamos allá a la gira de sus escuelas, maestras y maestros, ahí dice segunda sesión. Los que tienen su cuadernillo, ahí dice segunda sesión. Entonces podrían decir, es que no nos dijeron, pero pues entonces, ¿por qué algunos lo traen y otros no? Entonces, bueno, vamos a ver. En la segunda sesión, cuando vayamos a la gira a sus escuelas, vamos a ver por metodologías, por campos, cuáles son los pasos de cada metodología. Eso es lo que vamos a ver. Y si revisamos así, a grandes trazos, ahí vienen las 4 metodologías desglosadas. La primera que aparece es aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Viene momento 1, momento 2, momento etcétera.
Luego, la segunda es aprendizaje basado en indagación bajo enfoques. Entonces ahí viene fase uno. Algunos le llaman momentos y otras fases. Los que trazaron este, esta versión de la política educativa dice que no hay diferencia, son sinónimos y desde el punto de vista de quien los organizó, le puso fases, momentos, pasos. Luego está aprendizaje basado en problemas, igual desglosado uno a uno los momentos que vamos a ir operando. Y cerramos con la cuarta metodología sociocrítica. Entonces, en el segundo momento, en la segunda sesión, lo que vamos a hacer, insisto, vamos a ir a las escuelas, vamos a organizar equipos por campo formativo y vamos a hacer una planeación utilizando la metodología que les corresponde, con un PDA, con actividades, etcétera, hasta llegar a la evaluación. Y luego ahí mismo, en esa sesión, nos dice, vamos a ocupar los libros de texto, los libros que tienen, los libros de texto, para ir viendo cómo se correlacionan o cómo nos pueden proporcionar información, de tal suerte que hagamos un trabajo complementario entre lo que ustedes, entre la experiencia de ustedes, de los estudiantes que recogen del contexto y lo que dicen los libros de texto. Y en esa misma sesión, en el tema 4, nos dice elementos mínimos que debe llevar la planeación didáctica por proyectos sociocríticos. Y ahí nos da una serie de elementos, son 7 elementos los que maneja allá, y luego en la siguiente página nos presenta un ejemplo, un formato. Siempre hemos dicho que en el tema de la planeación, los formatos, pues no hay necesidad de que sean uniformes. A alguno le puede funcionar un formato, a alguien más otro, etcétera. Este es un formato sugerido. Lo pueden utilizar o pueden utilizar otro. Lo que no es válido es que no utilicen ninguno. Entonces, este es un formato que ustedes pueden consultar, que ustedes pueden tener ahí a la mano y que, insisto, si no tienen este y tienen otro, pues, ahí están los elementos que debe tener. Y luego vamos a tener al final de este cuadernillo el tema 6, que dice tipología del profesor en la nueva escuela mexicana. Entonces, al final de esa sesión de la segunda, ustedes van a ver cuál de estos profesores son. Y luego lo vamos a platicar. Lo vamos a platicar. La nueva escuela mexicana, maestras y maestros, lo que nos dice es que el maestro debe de dejar de ser protagonista. Protagonista del aula. Lo que nos sugiere es que el protagonista debe ser el estudiante, que meta la mano o meta las manos en la construcción del conocimiento, que experimente. Por eso a los maestros que utilizan esa metodología, es decir, en la que el estudiante está realizando alguna actividad, pues les va mejor. Y vean a los maestros de educación física, siempre están haciendo actividades en la cancha, los maestros de tecnologías o los maestros de artes, y son a los que les va mejor. Entonces, el maestro, insisto, debe de ceder el protagonismo áulico para que el estudiante sea el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Indudablemente que es alguna cuestión de complicación para nosotros, se nos complica, porque nosotros como profesores históricamente hemos sido los que tomamos el micrófono, pero ahora ya no. Ahora con la nueva escuela mexicana, lo que les pedimos, o lo que no les pedimos, el mandato que está plasmado en la nueva escuela mexicana es que cedan todo el protagonismo para el estudiante. Insisto, les hemos preguntado a los estudiantes cuáles son las emociones que ellos viven en el momento que desarrollan alguna actividad así. Y nos han dicho que son una serie de emociones, desde el nerviosismo, desde la adrenalina, desde ya están ahí, ahora tienen que torear, pero que al final les gustaría volver a hacerlo. Entonces, ese es el protagonismo.
Le narraba en alguna ocasión a los maestros del Consejo Técnico de Zona que hay un libro que se titula El maestro ignorante. Es un maestro francés que llega a Holanda y que va a dar una materia que tiene que ver con las leyes. Y que el maestro, su primer obstáculo, ahí radica el término, ahí radica el título del libro, su primer obstáculo era la ignorancia del idioma. ¿Cómo le entro? Entonces, lo que hace el maestro es decirle a su auxiliar, imprime el libro de Telemaco en el idioma de los estudiantes universitarios. Entonces, el libro de por sí es apasionante. Y ya que lo lean los estudiantes, ahora vamos a organizar un análisis del libro. Entonces los estudiantes se empiezan a adentrar en esa dinámica. El maestro era ignorante, no conocía el idioma, pero los estudiantes estaban trabajando. ¿Quiénes eran los protagonistas? Los estudiantes, y el maestro era el coordinador. Y luego, ya entrado en materia, dice, ahora ahora impriman el libro en el idioma de los estudiantes, porque, insisto, el maestro no conocía el idioma, o por lo menos a la perfección. Vamos a seguir en esa saga, ahora van a leer Calipso. Igual lo leen y los estudiantes empiezan ahí a analizar, a hacer sus comentarios, a vivir o a revivir a revivir las aventuras del libro. Y entonces el maestro entiende que el protagonismo debe ser los estudiantes, porque es cuando aprenden. Pero cuando el maestro es el protagonista de los conocimientos, hay un largo proceso de simulación. Los estudiantes pues le hacen creer a los maestros que aprenden, y el maestro le hace creer a los estudiantes que sabe, y la sociedad piensa que es un sistema perfecto. Pero en realidad, por eso hay tantas depresiones, tantas decepciones en quien trabaja en el sistema educativo. Al final de este seminario, habremos de trabajar el coloquio. Ya lo comentaba a grandes trazos y vamos a cerrar. Entonces, en el coloquio, insisto, vamos de manera aleatoria, a pedir a algún equipo, después de pasar por las aulas, por las escuelas, vamos a pedirle a algún equipo que aquí nos exponga los resultados de su planeación y los resultados de su evaluación. A grandes trazos, maestras y maestros, es el trabajo que tenemos contemplado el seminario. Reconozco los que hacen un esfuerzo para levantarse y llegar a tiempo, y lamento mucho los que se incorporan al final. Dicen que para evaluar a un estudiante no es necesario que nos presente un examen. Simplemente con ver cómo se comporta en el patio o en la calle, con eso lo puedes evaluar. Para evaluar un maestro es exactamente igual. Y si nosotros en la supervisión tenemos una base de datos que cuando nos dicen maestro fulano, ya sé, el maestro es así, 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 así. El maestro, cuidado, el maestro, cuidado, el maestro, no. Basta con ver a qué hora llegan, cómo llegan, para tener una claridad de quién es quién. Ocurre con los estudiantes y ocurre con los profesores. Y lo hemos dicho, ocurre en todos los niveles. Por mi parte es todo, señor director. Me reporto a sus órdenes, maestros y maestros. Buenos días.